50 toneladas. Ese es el peso de todo lo que posee esta familia. 200 renos de quintal y medio cada uno. 30 trineos cargados con 300 kilos de equipo, pieles, leña, suministros para medio año y, por supuesto, ellos mismos. Ahora mismo, todo ese peso descansa sobre el río, estirado a lo largo de medio kilómetro como un hilo de vida finísimo. Mientras el primer reno ya divisa la otra orilla, el último apenas despega de esta, y bajo sus pies, solo 1 metro de hielo los separa de un abismo negro que acecha, esperando el más mínimo error. Dukcha se quedó seco. Desde lo más profundo, un rugido visceral le trepó por las suelas de las botas. Es el lamento del hielo, 1 metro de espesor que empieza a rendirse. El punzón todavía le vibra en la mano un segundo después del golpe, aunque el impacto ya pasó. A su espalda, su hijo Amik no le quita ojo. Su padre parece de piedra. La otra orilla está ahí mismo, a 300 metros, pero Dukcha sabe que si alguien se desespera y corre, o si la columna entera se detiene, el río se los va a tragar. Pero Dukcha no se mueve. Suscríbete ahora y demuéstrale al algoritmo que la verdadera ciencia de la supervivencia es más cruda que cualquier documental de ficción. En unos minutos entenderás por qué soltar 50 toneladas sobre el hielo es la única forma de cruzar este río, y que el secreto no es el valor, sino un conocimiento que no aparece en los libros. ¿Por qué una noche templada en enero es una sentencia de muerte aunque el hielo no se derrita? ¿Qué es lo que los renos sienten en las pezuñas mucho antes de que el hombre escuche el primer crujido? ¿Y por qué el momento más peligroso no es la mitad del río, sino esos 3 metros finales antes de tocar tierra firme? El bisabuelo de Dukcha no murió por el frío ni por las fieras. Murió por quedarse demasiado tiempo en un pastizal. Los renos agotaron el líquen y la manada empezó a desfallecer antes de que la familia se decidiera a partir. En la taiga siberiana, sin renos, el hombre es solo otro animal lento, sin garras y sin velocidad. En la familia de Dukcha, esta historia no es un cuento para niños, se guarda en la memoria como una ley de la física. Los evenis son nómadas por una razón. En la taiga, moverse es vivir. En verano buscan las cumbres azotadas por el viento para librar a los renos de los tábanos que se los comen vivos. En invierno bajan a las cuencas de los ríos, donde la nieve es más blanda y los animales pueden escarbar el líquen sin destrozarse las patas contra la costra helada. Es una ruta forjada tras 30.000 años de tragedias. Cada parada mal calculada ha costado una vida. Dukcha tiene 55 años y 40 cruces a sus espaldas. Es un sensor humano. Posee ese saber que no se explica con palabras, ese que vive en los pies y en las manos. Su cuerpo detecta la vibración del hielo antes de que su mente pueda procesarla. Va en cabeza, solo, golpeando en suelo cada 3 pasos con su punzón metálico, escuchando lo que el río tiene que decir. Su hijo Amik, de 28 años, es pura fuerza, pero viene de la ciudad con la cabeza llena de palabras y los pies sordos al hielo. Maneja el primer trineo a 15 metros de su padre. Esa distancia es vital. Si los de delante se hunden, los de atrás deben tener margen para desviarse. Evi, la mujer de Dukcha, es el cerebro y la intuición del grupo. Ella va al final, vigilando no sus pasos, sino el dibujo que traza la cadena humana sobre el hielo. Desde la cola se ve lo que nadie más percibe. Y luego está Baete, el hermano mayor, 62 años y 50 cruces. Es el sabio que ya espera en la otra orilla con la cuerda lista, en el lugar exacto, antes de que nadie se lo pida. Él ya lo vio todo desde el acantilado antes de que el hielo empezara a quejarse. Al primer golpe, el punzón devuelve un sonido extraño. Dukcha lo capta, calla y sigue adelante. El pastizal al otro lado es la única opción. En esta orilla los renos llevan 2 días pasando hambre. La suerte se echó anoche cuando Evi pronunció una sola palabra. Se acercó a él mientras los demás dormían. «Sobre cero, ¿lo sientes?», le dijo. Y Dukcha lo sintió. El aire era distinto, el frío había aflojado. El termómetro marcaba 2 grados positivos. Evi huele el peligro antes que nadie, en el pelo húmedo de los renos, en cómo cambia la escarcha sobre los trineos. Cuando ella dice «sobre cero», no es un comentario sobre el tiempo, es una alarma. Esa noche, Dukcha no pegó ojo pensando en lo que esos 2 grados le estarían haciendo al hielo por dentro durante 8 horas de oscuridad. El hielo se vuelve como un fajo de periódicos empapados, grueso por fuera, pero por dentro es una pasta de cristales que han perdido su unión.
Cuando el calor viene desde arriba, los vínculos se rompen. El hielo sigue midiendo 1 metro, parece normal, suena normal, pero ya no es una placa sólida. Se comporta como hojas de papel mal pegadas. Si cargas un punto, toda la estructura se deforma. Eso es el hielo isotérmico. Cuando la temperatura interna llega a los 0 grados, el hielo pierde su rigidez sin necesidad de derretirse. Se vuelve viscoso. Una capa de 1 metro puede hundirse como si fuera algodón ante un peso que, con frío intenso, aguantaría sin problemas. Por fuera no se nota nada, ni el color ni el grosor te avisan. Solo el oído y lo que sientes bajo las botas te dicen la verdad. Dukcha decidió jugársela. Al otro lado está el líquen. Aquí, los renos están al límite. 2 días más y aparecerá el cansancio de patas, el primer aviso de que los animales que sostienen tu vida se están apagando. Lo que Dukcha no dice en voz alta es que estos deshielos de enero ya no ocurren una vez cada generación, sino cada 2 o 3 años. El frío ya no es de fiar. Las crecidas cambian el fondo del río y crean manantiales nuevos que no estaban ahí el invierno pasado. El mapa que le dejó su abuelo ya no sirve de nada. El río es un extraño. Por eso lo que importa hoy no es lo que Dukcha sabe de este río, sino su capacidad para escuchar un hielo que nunca ha pisado. Los mapas caducan, el instinto no. El hielo no aguanta el peso, aguanta la presión, la carga por superficie. Entender la diferencia entre esos dos conceptos es lo que separa la vida de la muerte en un cruce. Si juntas a los 200 renos en un solo punto, las 50 toneladas revientan el hielo, aunque tenga 1 metro de espesor y estemos a 40 bajo cero. Pero esa misma masa, estirada en medio kilómetro, se convierte en cientos de cargas diminutas repartidas en un área inmensa. La presión sobre cada metro cuadrado es mínima. El hielo deja de ser un punto de ruptura y pasa a ser una viga elástica que se flecta suavemente. Un reno de carga lleva 40 kilos, no más. Forzarlos es sentenciar al animal. 2 renos tiran de un trineo de 200 kilos. Por eso llevan 30 trineos y no 3, para que el peso fluya a lo largo de toda la cadena. Por eso detenerse es suicida. En cuanto la columna para, los de atrás se amontonan, las distancias se acortan y esa viga elástica recibe toda la presión de golpe en un solo punto. Y entonces, el hielo estalla. Ahora mismo, la cabeza de la columna ya ve tierra, pero la cola sigue en la orilla de salida. Son un hilo vivo que no puede tensarse, ni romperse, ni detenerse. El hilo tiene que fluir. Dukcha se frena en seco y la cadena empieza a encogerse. Amik lo ve y abre los brazos. Es la señal para que todos se dispersen, para salir del eje de marcha. Mientras, mira a su padre, que se ha quedado petrificado en mitad del río. Al 6.º golpe de punzón, el hielo no respondió. Devolvió algo distinto, un zumbido que nacía de las entrañas del río, una vibración que le subió por las piernas hasta el mango del punzón, que siguió temblando un segundo después del impacto. Es el sonido de una grieta que ya ha nacido, pero aún no sabe hacia dónde tirar. Lo que hagan ahora lo decidirá todo. El punzón golpea cada 3 pasos. Dukcha escucha. Un sonido sordo y pesado es buena señal. El hielo es compacto. Un tono agudo y cristalino avisa de una bolsa de aire. Un eco hueco, como golpear un barril vacío, es la señal de alto. El agua está demasiado cerca. El hielo blanco con burbujas es fuerte, se forjó rápido. El azul transparente es puro y denso. El gris mate es agua que se congeló por encima. Asusta, pero aguanta si debajo hay bloque viejo. Pero el azul oscuro, ese es el que manda al otro mundo. Es una capa fina sobre agua abierta. Y luego está el traicionero hielo isotérmico de las noches templadas. Parece perfecto, pero por dentro está muerto. No se ve, se siente con ese rugido profundo que hace vibrar el metal del punzón. Dukcha se pega al hielo, se tumba. Sus 70 kilos de pie son demasiada presión en 2 puntos. Tumbado, reparte su peso en gramos por centímetro cuadrado. Así le gana unos segundos vitales al río para poder escuchar mejor. Cuerpo a cuerpo con el hielo, Dukcha siente la masa entera. Huele el río, siente el frío calándole los huesos a través de las pieles. El rugido se desvía hacia la izquierda, hacia el cauce viejo donde la corriente es más brava. La grieta buscará el hielo más uniforme y ahí parará. La columna podrá pasar por la derecha si consiguen sacar ese trineo del manantial con cuidado. Tumbado siente lo que de pie le era ajeno, no la superficie, sino todo el espesor del bloque a la vez. A través del contacto directo de su cuerpo, percibe el olor a piedra mojada que traspasa las pieles de su ropa y ese frío que se le mete en los huesos, lento pero implacable. El rugido se desplaza a la izquierda de su cuerpo, hacia el centro del río,
buscando el cauce viejo donde la corriente siempre fue brava y el hielo cuajó de otra forma. La grieta avanza hacia donde el hielo es más uniforme, y ahí podría detenerse. La columna, a su derecha, aún puede moverse, si consiguen sacar el trineo del manantial con cuidado, sin movimientos bruscos. Su tío Bucha hizo exactamente lo mismo hace 30 años, cuando aquel sonido le brotó bajo los pies. Se tiró al suelo y gateó hacia atrás. Gateó, literalmente, hasta alcanzar la orilla. El pequeño Dukcha estaba allí, mirando desde la orilla, y grabó esa imagen con más fuerza que cualquier lección hablada. Amik ve a su padre ahí tirado, en mitad del río en pleno enero, y siente cómo el punzón se le hiela en la palma, y no es precisamente por el clima. Antes de que Dukcha oyera el rugido, los renos de cabeza ya habían empezado a mover las orejas y a tirar hacia la derecha. Amik azotó al primero que se desvió, la reacción instintiva cuando un animal no obedece. Pero Dukcha le gritó por encima del hombro: «¡No les pegues! ¡Mira hacia dónde tiran!». Un reno tiene 4 apoyos contra los 2 del hombre. Cada pezuña es un sensor que detecta la densidad del hielo y la vibración del agua que corre debajo. Cuando las 4 patas reciben la señal de «lárgate», el animal se va, mucho antes de que el oído humano perciba el más mínimo crujido. No es terquedad, es información que vale más que cualquier equipo de medición. Amik guardó el látigo y dejó que el reno guiara hacia la derecha. El animal se alejó de un ojo de agua submarino que había aparecido tras la crecida del año pasado. Ese manantial no estaba ahí hace 3 años, cuando Dukcha cruzó este tramo por última vez. 40 cruces nunca son suficientes para saberlo todo. El río cambia cada año, cada riada desplaza el fondo. Por eso se usa el punzón y por eso se vigila a los renos. Ellos huelen lo que ninguna memoria humana ha registrado todavía. Ahora, los renos de cabeza tiran todos a una. Orejas gachas, pasos cortos. Varios animales intentan desviarse a la derecha a la vez. Ya no es un manantial bajo un trineo. Es algo en la estructura misma del hielo que tienen delante. Algo que 400 pezuñas detectan antes de que el primer hombre en este río se entere de nada. Amik observa cómo el agua empieza a brillar bajo los patines del primer trineo. No es hielo, es agua real brotando por las microgrietas del hielo isotérmico. Su trineo está justo encima de un manantial nuevo. Bajo los patines huele a río frío, un olor que sobre el hielo no debería existir. Y Amik hace lo primero que se le ocurre. Asusa a los renos para salir pitando de ahí. Dukcha le grita: «No». Los manantiales submarinos, donde el agua subterránea brota del fondo hacia arriba, impiden que el hielo se cierre con el espesor necesario. Encima de ellos, el hielo puede ser 3 veces más fino que a solo 1 metro de distancia, aunque por fuera parezca idéntico, mismo color, misma textura. El punzón no te dirá la diferencia si no golpeas exactamente en el centro del ojo. No es un agujero de medio metro, es una superficie de varios metros cuadrados donde el hielo se ha ido adelgazando sin que se note, como si algo se lo hubiera comido por debajo. El agua bajo los patines se oscurece por segundos. Las manchas se extienden en silencio, casi sin avisar. El hielo, bajo el peso del trineo, hace de pistón. La presión empuja el agua hacia arriba a través de esa capa isotérmica ya debilitada. Amik insiste en tirar hacia adelante. Dukcha ruge que se detenga. El hielo reacciona de forma muy distinta ante un impacto que ante una carga constante. Bajo una presión constante, se dobla despacio, repartiendo la carga a las zonas vecinas. Bajo el impacto, el impulso llega antes de que la estructura pueda reaccionar, y la grieta rompe por donde quiere. Un tirón brusco de los renos supone un pico de presión en una fracción de segundo, 40 kilos por pezuña en el primer paso. Ese pico, sobre hielo isotérmico y encima de un manantial, es el golpe de gracia que al río le faltaba. Amik detiene a los animales. Dukcha gatea hacia su hijo. Lento, fluido. Mueve brazos y piernas de forma alterna, pegado al suelo, golpeando con el punzón cada medio metro. Tercer golpe. A la izquierda bien, a la derecha mal. Dukcha se desvía medio metro y sigue. Debajo de él huele a madera de trineo, a piel húmeda y a río. Es un olor que le dice que el hielo ya recuerda al agua. Los separan 10 metros, pero Dukcha avanza tan despacio que parece inmóvil. En la diferencia entre ese gateo pausado y el impulso de huida que Amik tuvo hace un segundo, se resumen 40 años de oficio. Dukcha alcanza el trineo. Agarra la rienda del reno más cercano con una mano y le hace un gesto a Amik. A la izquierda, milímetro a milímetro. Empiezan a desplazar el trineo de lado, centímetro a centímetro.
Al tercero, el agua deja de brotar. Al quinto, el hielo deja de quejarse. Al décimo, el río calla. Mientras Dukcha gateaba, Evie, desde la cola, veía lo que nadie más percibía. Ella no miraba sus pasos, sino el dibujo completo que trazaba la cadena humana. Desde su posición se veía claro. Las grietas se abrían a lo largo del río, paralelas a las orillas, y no de forma transversal como ocurre con una carga normal. Eso significaba que la columna avanzaba justo sobre una grieta antigua y oculta. La cadena entera era como un hilo tensado sobre un corte. Iba a estallar en cualquier momento. Gritó una sola palabra: ¡en abanico! Todos reaccionaron al instante, dispersándose antes incluso de procesar el porqué. El cuerpo conoce esa orden antes que la cabeza. Está grabada a fuego tras años de cruces y gritos de los mayores que no admitían pausa. Esa es la diferencia entre Evie y Dukcha. Él lee el punto. Cada golpe de punzón es una pregunta a 1 metro cuadrado de hielo. Ella lee el patrón. ¿Cómo se deforma la superficie bajo el peso de todos? El patrón no se puede leer si estás en el centro. Necesitas ver el mapa completo. Por eso Evie iba la última, por eso vio la grieta y por eso su orden llegó justo a tiempo. La columna se despliega. Las distancias vuelven a ser las correctas y la carga se reparte. En la otra orilla, Baete espera con la cuerda. Lo ha visto todo desde el acantilado y ya está en el sitio exacto. 50 cruces le han dado un ángulo de visión que ni Dukcha ni Evie tienen. La cuerda no es para salvar a nadie de una caída. Es demasiado fina para aguantar un trineo hundido. La cuerda es su lenguaje, un código de señales para cuando la voz no llega o el silencio es obligatorio. 2 tirones, alto. 3 tirones, adelante. Un tirón largo y suave, hacia mí. Amik siente los 3 tirones y guía a los renos un poco más a la derecha, siguiendo la tensión de la cuerda en su mano. El hielo bajo los patines deja de gemir. El trineo sale de la zona del manantial. Dukcha se incorpora, dice una palabra, vamos. Avanzan. El punzón golpea cada 3 pasos. La orilla está a 150 metros y es justo ahora cuando Dukcha frena. No acelera hacia tierra firme, desacelera. Delante tienen hielo azul transparente. Dukcha mete a la columna por ahí, aunque la corriente sea más fuerte y el hielo parezca más fino. Donde la corriente es uniforme, el agua se congela despacio. Los cristales se aprietan de forma densa, sin esas bonzas de aire que crean zonas débiles. Ese hielo, aunque sea más delgado que el de aguas estancadas, es más predecible porque es homogéneo. Dukcha busca el chorro uniforme, no el sitio rápido, y distingue un chorro de un remolino que socava el hielo gracias al punzón, mucho antes de verlo con los ojos. El punzón devuelve un sonido sordo y macizo con cada golpe. Es el mejor sonido que Amik ha escuchado en todo el viaje. El color del hielo es el diario de lo que pasó mientras dormían. Blanco opaco, frío rápido, fiable. Azul transparente, congelación lenta, muy resistente. Gris mate, agua que subió, ojo con él. Azul oscuro, agua cerca, prohibido pisar. Lo que había sobre aquel manantial era idéntico al hielo bueno. Y ahí es donde está el peligro absoluto. Solo se detecta por el oído, por cómo actúan los renos y por ese rugido visceral que te sube desde las suelas hasta el estómago. Tienen la otra orilla a un tiro de piedra, apenas 100 metros. Amik ya distingue los guijarros bajo la nieve, ve a Baete plantado junto al agua y le queman las ganas de acelerar, de liquidar esos últimos metros de un tirón y salir de ese hielo de una vez por todas. Pero Dukcha vuelve a clavar los talones, ralentiza la marcha. La orilla es el punto más traicionero de todo el cruce. Fue exactamente aquí donde se hundió el abuelo de Dukcha. Ni en mitad del río, ni sobre un manantial. A 3 metros de tierra firme, cuando ya saboreaban la seguridad. Los trineos se fueron al fondo, los renos se hundieron hasta el pecho, y aquel invierno la familia pasó hambre porque las provisiones se las tragó el agua. Cerca de tierra, el hielo sufre un asedio por 2 frentes. El agua lo empuja desde abajo, mientras las rocas de la costa se dilatan y contraen con los bandazos de temperatura, presionándolo por los costados. El resultado es que, casi siempre, la línea de la costa está minada de grietas ocultas bajo la nieve. Aquí el hielo se quiebra con una carga que en cualquier otro sitio aguantaría de sobra. La grieta ya está ahí, solo espera el último argumento para reventar. Si le erras al ángulo de entrada por apenas 3 grados, la orilla se convierte en una trampa mortal. Dukcha guía a la columna en diagonal, buscando un ángulo agudo.
No encara la tierra de frente, sino de costado, flanqueándola. Ese ángulo reparte el peso en una superficie mayor, en lugar de martillar un solo punto crítico junto a la grieta. Unos pocos grados de diferencia. 40 años de oficio resumidos en un leve giro de timón. Los primeros renos pisan tierra. Las pezuñas repican contra los guijarros congelados y ese sonido, tras una hora de agonía sobre el hielo, es música celestial. Algo sólido, inmóvil, algo que no vibra ni te habla desde el abismo. El primer trineo toca suelo firme y los patines chirrían contra las piedras. Un crujido de madera seca, un crujido que suena a vida. La orilla. Amik saca a sus animales justo detrás y siente la tierra bajo sus botas. El punzón en su mano, por fin, se calla. Ya no tiene sentido golpear. Debajo ya no hay río. Le tiemblan las manos. Se da cuenta solo ahora, cuando ya no tiene que clavar la atención en ningún otro sitio. Por detrás todavía vienen los demás. Evi cierra la marcha con los trineos más pesados, los de las reservas de invierno. Baete la vigila desde el agua con la cuerda lista, Dukcha desde la tierra y Amik con el punzón aún en la mano temblorosa. La tensión, que parecía haberse disipado, vuelve a tensarse como un cable. Evi avanza por un hielo que ya no es el mismo. Tras el paso de 200 renos y 30 trineos, el hielo ha mutado. Las grietas se han estirado. La capa isotérmica ha recibido un castigo que no veía desde el año pasado. El manantial submarino que Amik tenía bajo sus pies escupió agua que volvió a helarse, pero con una estructura distinta, más débil. Otra zona muerta en el cuerpo del río. Evi se mueve por ese hielo cambiado, como si fuera terreno virgen. Cada paso es una pregunta nueva. Lleva la cabeza baja y golpea con más saña que Dukcha. Este hielo exige respuestas constantes. Cuando llega al punto del manantial, su punzón enmudece. No devuelve un golpe seco, ni agudo, ni sordo. Simplemente se queda mudo por una fracción de segundo, como si el hielo se lo estuviera pensando. Ese silencio es más aterrador que cualquier rugido. El rugido es un aviso. El silencio es la pausa antes de la sentencia. Evi rodea el sitio con más margen que Dukcha. Ella vio desde la cola cómo se retorcía la superficie bajo el peso y sabe que el alcance del manantial es mayor de lo que el rastro de agua sugiere. Baete mantiene la cuerda tensa, sin parpadear. Dukcha, desde la orilla, observa cómo su mujer atraviesa la zona de la grieta antigua, esa donde ella gritó ¡en abanico! Evi se desvía un poco a la derecha, el punzón le da el visto bueno y sigue. Pasa por encima del parche gris, el punzón suena como debe, aguanta. Luego, el azul transparente sobre la corriente uniforme, denso, fiable. El último trineo encara la orilla, ángulo agudo. Evi se lo sabe de memoria, igual que Dukcha. Los patines chirrían sobre la piedra. Ya están todos a salvo. Baete suelta la cuerda. En 3 horas, por donde acaban de pasar, el hielo empezará a reventar por sí solo. El proceso isotérmico llegará a su clímax y la masa de 1 metro perderá su unidad. Si hubieran tardado 3 horas más, no los habría matado un manantial, sino el hecho de que todo el río se habría convertido en una pila de hojas de papel mal pegadas, sin un solo metro cuadrado de confianza. El hielo, tras el cruce, es el mapa de lo que ha pasado bajo sus pies. Dukcha lo lee desde tierra. Nuevas grietas donde antes había una cicatriz oculta, ahora ensanchadas y a la vista. El parche gris estirado donde los trineos pesados castigaron más. Y esa franja oscura sobre el manantial. Ahora el límite está claro. Hasta aquí llega el peligro y aquí termina. Dukcha llama a Amik y le señala. Mira esa franja. ¿Ves que es un tono más oscura? ¿Ves que las grietas mueren de otra forma? Ese es el borde del ojo de agua. Ahí es donde hay que desviarse de entrada, sin esperar a sentirlo bajo los patines. Amik se queda mirando la mancha oscura. Se le queda grabada como una quemadura, no como una lección de libro, sino como algo que el cuerpo entiende a la fuerza porque estuvo ahí encima, con las manos temblando, mientras su padre gateaba por el hielo. Baete se acerca a Dukcha y le habla bajito. Allí, en la orilla derecha, vi cómo el hielo cedía bajo los trineos pesados. La grieta vieja calaba más hondo de lo que creíamos. La próxima vez hay que darle 20 metros más de margen a esa orilla. Dukcha asiente, lo registra. Así se construye el saber sobre el río. No es cosa de un solo hombre que lo ve todo, es un sistema. El que va delante lee el punto bajo sus pies, el que va detrás lee el patrón, el que está en tierra lo ve todo en conjunto. Tras cada cruce, el sistema sabe un poco más que antes.
Ninguna de las tres miradas es completa por sí sola. Juntas lo son todo. Amik contempla la cicatriz oscura en el río. Luego mira a su padre. Pensé que lo más jodido era la mitad del río. Dukcha calla un momento. Lo más jodido es creer que ya sabes dónde está lo más jodido. La franja oscura sobre el manantial empieza a aclararse por los bordes. El nuevo frío de la tarde empieza a sellar lo que el agua dejó desde abajo. El río ya es otro, distinto al de hace una hora. Con todos ya en tierra, Evie no corre hacia la hoguera. Se queda al borde del agua, mirando hacia atrás, hacia donde dio la orden de abrirse. Allí las grietas no se abrieron de lado a lado, sino a lo largo de la corriente. Eso significa que el río ha empezado a respirar en toda su extensión, y el hielo ya no está anclado a las orillas como lo estaba esta mañana. Dukcha se pone a su lado y guardan silencio. No les hacen falta palabras. Saben que han pasado por los pelos en el último suspiro posible. Evie lo nota en la piel, no solo por las suelas como Dukcha. Ella lee el aire, la temperatura, la humedad. Lee cómo se mueven los renos ya libres, cómo cambia el olor del río cuando el hielo empieza a perder su alma desde abajo. Lo dice casi en un susurro. Mañana ya no se podrá. Dukcha asiente. Ese es el verdadero balance de este cruce. Han pasado por una ventana de oportunidad que se abrió al amanecer y se cerró al mediodía. Y esa ventana la abrió Evie cuando anoche dijo, «Sobre cero, ¿lo sientes?». Esa frase fue la primera decisión que salvó el pellejo de todos. La orden de ir en abanico fue la segunda. Leer el patrón desde la cola, la tercera. Baete termina de recoger la cuerda. Los renos ya pastan al otro lado, buscando el líquen que motivó toda esta locura. Un cruce no lo hace un hombre solo con un punzón, por mucha experiencia que tenga. Lo hace un sistema donde cada uno aporta lo que mejor sabe hacer. Por eso hoy están todos vivos. Amik observa el punzón en su mano. Recuerda cómo vibraba sobre el manantial, ese instante de temblor que se le ha quedado metido dentro para siempre. Sabe que en un par de años volverá a temblar en algún otro punto de este o de cualquier otro río, y su cuerpo ya sabrá qué respuesta darle. Dukcha, sentado ante el fuego, contempla el río. En el hielo se ven los estigmas oscuros del agua que brotó bajo los trineos y volvió a helarse. Cada marca es la crónica de lo que bullía bajo la superficie mientras ellos caminaban. Amik se sienta a su lado, se quedan callados. Al rato, Dukcha habla. Mañana te enseñaré a leer la orilla antes de pisar, no solo lo que yo hago, el porqué. Amik asiente, no son reglas, es el porqué. Cuando entiendes por qué hay que tirarse al suelo y no quedarse de pie, empiezas a hacerlo antes de que sea tarde, no después. Cuando entiendes por qué se frena en la orilla en vez de acelerar, frenas tú solo, sin que nadie te lo grite. Cuando entiendes por qué hay que hacerles caso a los renos cuando tiran hacia donde no esperas, dejas de darles de latigazos. El por qué es lo único que sirve en un río que todavía no existe. 50 toneladas han cruzado hoy porque se estiraron en medio kilómetro de hilo vivo y porque cada eslabón de ese hilo hizo su parte. No hicieron falta palabras de más. Funcionó un sistema forjado durante 30.000 años, hombre a hombre, cruce a cruce, golpe a golpe de punzón sobre lo desconocido. Baete deja la cuerda recogida sobre un trineo. Evie aviva una segunda hoguera. Los renos pastan al otro lado buscando el líquen por el que se hizo todo esto. Una tarde cualquiera después de un cruce. Pongan en los comentarios qué les ha volado más la cabeza. Si el hecho de que los renos huelan el peligro por las pezuñas antes de que el hombre lo oiga, o que el hielo se pueda hundir sin derretirse solo porque la noche estuvo a 2 grados sobre cero. Guardan silencio. Al rato, Dukcha suelta. Mañana te voy a enseñar cómo chequear la orilla antes de arrancar. No solo lo que yo hago, el por qué. Amik asiente con la cabeza. Nada de reglas, el por qué. Cuando entiendes por qué hay que tirarse al hielo en lugar de quedarse de pie, empiezas a hacerlo antes de que sea tarde, no después. Cuando entiendes por qué hay que frenar en la orilla en vez de meterle prisa al paso, frenas tú solo, sin que nadie te lo grite. Cuando comprendes por qué hay que hacerles caso a los renos cuando tiran hacia donde no esperabas, dejas de darles de latigazos. El por qué es lo único que sirve en un río que todavía no existe. 50 toneladas han cruzado hoy el río porque se estiraron en medio kilómetro de hilo vivo y porque cada eslabón de esa cadena hizo lo que le tocaba. No hicieron falta palabras,
funcionó un sistema forjado durante 30.000 años, hombre a hombre, cruce a cruce, golpe a golpe de punzón sobre lo desconocido. Baete deja la cuerda recogida sobre el trineo. Evi aviva una segunda hoguera. Los renos ya pastan al otro lado buscando el líquen por el que se hizo toda esta locura. Una tarde cualquiera después de un cruce. Pongan en los comentarios qué les ha volado más la cabeza. Si el hecho de que los renos huelen el peligro por las pezuñas antes de que el hombre lo oiga, o que el hielo se pueda hundir sin derretirse solo porque la noche estuvo a 2 grados sobre cero.